Muy buenos días, sean bienvenidos jóvenes de los primeros años. Vamos a trabajar en la lección del día de ahora, que es la lección 1.2 y la encontramos en la página número 121 de nuestro libro de Smarte de primer año de bachillerato. ¿Cuál es el contenido que vamos a revisar este día? Es las funciones sobreyectivas. Pero para poder comenzar a trabajar en los ejercicios tenemos que tener claro un concepto. ¿Qué es una función sobreyectiva? Le voy a dar lectura a un concepto que tengo por acá, donde dice que es aquella donde para cada elemento de Y del conjunto de llegada existe un elemento del conjunto de partida o del dominio. Para todo elemento del conjunto de llegada tiene que existir un elemento. Si no lo tiene, pues entonces no es una función sobreyectiva. Vamos a hacer un pequeño esquema para que logremos entender un poquito mejor de cuándo nosotros estamos hablando de una función sobreyectiva. Vamos a verlo de la manera así. De manera gráfica sería de la siguiente manera. Si yo tengo una función, tiene que tener dos conjuntos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Tengo la función de A hacia B y por ejemplo yo tengo los elementos 1, 2 y 3 y 1, 3 y 5. Estas son las imágenes de mi conjunto de partida y si yo tengo una función así, estamos hablando que esta sí es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para cada uno de los elementos del conjunto de llegada, o sea el rango, existe un elemento de mi conjunto de partida, ¿verdad? Entonces esta es una función sobreyectiva. Vamos a ver otro ejemplo de una función sobreyectiva. Siempre nos vamos a ir con las funciones A y B. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, y tengo este esquema de la siguiente manera. Para el 1 existe una imagen que es 1, para 2 existen dos imágenes que sería el 2 y el 4 y para el 3 existe una imagen que sería el 8. Esta también es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para cada uno, nosotros en donde tenemos que notar si una función es sobreyectiva es que en el rango, que sería este de acá, todos tienen que tener un elemento del conjunto de partida. Entonces todos tienen una imagen, un punto de partida, y entonces nosotros podemos decir que sí es una función sobreyectiva. Cuando yo voy a estar frente a una función que no es sobreyectiva, cuando tengamos la siguiente situación. Volvemos a la función A y B y tenemos esta situación. Por ejemplo, en mi conjunto de partida tengo a 1, 2 y 3 y en mi conjunto de llegada tengo lo siguiente. Para este existe esta imagen y este con este. Pero ¿qué pasó? Aquí el 5 no tiene un elemento de mi conjunto de partida. Entonces, si no tiene el elemento del conjunto de partida, nosotros vamos a decir que no es una función sobreyectiva porque nos sobra un elemento en el conjunto, en el rango, que sería el conjunto de llegada. Entonces, cuando nosotros vamos a estar frente a una función sobreyectiva, cuando cada uno de los elementos del rango tengan su correspondiente elemento de mi conjunto de partida, ¿ya? Entonces, esta sí es una función sobreyectiva, esta también es una función sobreyectiva, pero la tercera no es una función sobreyectiva porque me sobró un elemento en el rango de la función que nosotros estamos viendo. Ahora que ya tenemos definido que es una función sobreyectiva, vamos a dar paso a lo que serían los ejemplos o los ejercicios que nos está solicitando el libro. ¿Qué nos está diciendo? Identifica si cada una de las funciones es sobreyectiva. Hay dos formas de hacerlo. Estamos con la forma analítica, que si nosotros sabemos identificar la función, pues podemos darle una respuesta. También tenemos la forma gráfica, que consiste en que nosotros vamos a trazar nuestra gráfica, valga la redundancia, en un plano cartesiano y nos podemos ayudar pues de una página de papel milimetrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver el literal A,
que está dentro de este ejercicio y nos dicen de la siguiente manera. Que la función va a estar definida de los reales en los reales. Mi rango y mi conjunto de llegada, ¿ya? Está definida en los reales y la función que yo voy a evaluar es x, perdón, aquí le voy a poner x al cuadrado, pero no, nos dice el ejercicio x. ¿Qué quiere decir? Que esta es una función lineal, ¿verdad? Entonces, una función lineal es de las que tienen la característica que siempre van a ser una función sobreyectiva porque siempre va a existir un número que cumpla con la condición de que tenga su imagen, ¿verdad? Que tenga su elemento en el conjunto de partida y tenga su elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces la función del literal A vamos a ponerle como respuesta si es una función sobreyectiva. Insisto que cuando nosotros tenemos una función lineal siempre va a cumplir con la característica de ser una función sobreyectiva. Ahora nos vamos a ir a otra donde sí tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de hacer el análisis para saber si estamos o no estamos frente a una función sobreyectiva y sería la del literal C, donde nos dicen que la función va a estar dada de los reales y los reales, o sea, tiene que estar contemplada dentro del conjunto de los números reales. ¿Cuál es la función que vamos a evaluar? Va a ser la siguiente: x es igual a x cuadrado menos 1. Para ello tenemos dos formas de hacerlo, una de forma analítica, que nosotros podemos ver a simple vista, podemos observar que esta es una parábola abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado está con su signo positivo, ¿sí? Entonces, y también podemos hacerlo de la manera gráfica, que sería hacer nuestro cuadro de valores y poder hacer la gráfica en papel milimetrado. Vaya, como les seguía diciendo, hay dos formas de poderlo hacer. En este caso nos saldría más fácil a nosotros poder trabajar de manera gráfica para poder analizar el rango de la función, ¿verdad? Entonces nos dicen que la función está definida, que su rango está en todos los reales. Quiere decir de que dentro del rango, o sea el conjunto de llegada, puede tomar cualquier valor, ya sea positivo, sea negativo o sea el cero. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, pero nosotros tenemos que saber o tenemos que ver si en realidad la función está definida en el rango que a nosotros nos están diciendo, que serían todos los números reales. Lo vamos a hacer en esta ocasión, que es una parábola, lo vamos a hacer de manera gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Pues como nos dice que el rango tiene que ser en los números reales, vamos a tomar números positivos y negativos para ver la tendencia de la gráfica, que es lo que nosotros vamos a hacer en el plano cartesiano. Entonces vamos a sustituir la función, en este caso vamos a evaluar primero el número 2, f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 1, aquí elevamos al cuadrado primero lo que tenemos en el paréntesis para poderlo operar con el siguiente, que sería menos 2 al cuadrado son 4 positivo, porque recordemos que todo número negativo elevado a un exponente par se convierte a positivo y nos va a quedar 4. 4 menos 1 son 3 y el par ordenado nos va a quedar 2,3. Luego evaluamos a menos 1, que sería menos 1 al cuadrado menos 1. Este menos 1 es el de la función, ¿verdad? Por eso lo estamos poniendo. Menos 1 al cuadrado son 1 positivo y a 1 positivo le quito 1, me queda 0. Entonces me quedaría menos 1,0. Luego tenemos a evaluar a 0. F de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 es igual a menos 1. El par ordenado me quedaría 0, menos 1. Luego evaluamos a 1 y me va a quedar 1 al cuadrado menos 1.
1 positivo al cuadrado sigue siendo 1 y 1 menos 1 son 0, entonces me queda 1,0. Y el último que vamos a evaluar, que sería 2, va a ser igual a 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado son 4 y 4 menos 1 son 3, el par ordenado me queda 2,3. Cuando hemos terminado nosotros de llenar la tabla de valores para poder ver por dónde va la tendencia de la gráfica, luego procedemos a graficar en nuestro plano cartesiano. Yo ya lo tengo hecho para avanzar, pero para saber cómo va a quedar mi plano cartesiano, yo tengo que ver esto, ¿verdad? Las X quiere decir que mi plano cartesiano va a ir desde menos 2 hasta 2. Yo siempre les he dicho que le dejen un pedacito extra al plano cartesiano porque se va a ver feo que el último número ahí corte de un solo la gráfica. Entonces, como mi plano cartesiano va desde menos 2 hasta 2, pues yo lo puse desde menos 3 hasta 3, dándole una unidad y agregándole las puntas de las flechas siempre a nuestro plano cartesiano. Y en Y, mi plano cartesiano va a ir desde 3 positivo y 3 positivo. Quiere decir que mi gráfica va a tener tendencia hacia los números reales positivos, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí prácticamente no la voy a usar, pero por cuestión de estética se ve mejor el plano, pero no es necesario, ¿verdad? Yo podría haber cortado mi plano cartesiano por acá. Entonces, procedemos a graficar. Sería el primer par ordenado, menos 2,3. Menos 2 en el eje de las X y 3 positivo en el eje de la Y, que sería en esta parte de acá. Ahí quedaría el primer punto. El otro sería menos 1,0, menos 1 está aquí, 0 quiere decir que no se levanta, quedaría el punto exactamente sobre el eje de las X. El otro sería 0, menos 1, 0 está en el centro, menos 1 está hacia abajo, quedaría allí. El otro es 1,0, 1 en el eje de las X y 0 también queda sobre el eje de las X porque no se va a levantar porque está en 0. Y el último punto sería 2,3, que sería como por acá. Vale. Entonces, cuando ya tenemos ubicados los puntos, vamos a hacer más o menos cómo quedaría mi gráfica. Y efectivamente es una parábola hacia arriba, ¿verdad? Es una U hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor que determina si es una parábola, en este caso es positivo, por eso queda abierta hacia arriba. Pero ahora vamos a lo más importante, que es en lo que se basa la lección de este día, que es cuando me dicen defina si es una función sobreyectiva o no es. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? En este caso, me están diciendo que mi función está definida en todos los reales. El rango de la función dice que está en todos los reales. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir todos los reales? Quiere decir que yo voy a usar todos los números que tiene Y. En este caso, ¿será que los usa todos? ¿Verdad que no? Porque lo usa hasta acá. Miren. Entonces, ya estos números ya no los usa la función, ya no está definida la función. Entonces, quiere decir que lo que me están diciendo aquí, que mi función está definida en todos los reales, no es cierto. Entonces voy a decir que mi función no es sobreyectiva. Porque lo que me están diciendo es que yo tengo que saber si mi función es o no es definida en el rango que a mí me están dando. Entonces lo que yo voy a evaluar es que si cumple dentro del rango que me están dando, y entonces voy a poder dar una respuesta de que si es o no es una función sobreyectiva. Entonces en este caso, para el literal C, la función no es sobreyectiva porque no cumple con la definición del rango, ¿verdad? Que no existe un elemento para menos 2, no existe un elemento ni para menos 3, porque ya la gráfica ya no existe en la parte de los números negativos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que ustedes tienen que hacer en la lección que tenemos este día, la 1.2, donde ustedes tienen que definir si es o no es una función sobreyectiva. Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer. En algunas ocasiones, pues podemos hacerlo de manera analítica, en otras ocasiones vamos a tener que hacerlo de manera gráfica. Espero que les sirva el video del día de ahora, jóvenes. Nos vemos en la siguiente lección.